Bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias por estar aquí. Qué increíble. Veo, la verdad, muchas caras nuevas. Hola a quienes ya conozco, John, Mayus y Jorge San, Natalia Zárate, Karina, bienvenidos. Bienvenidos a estas capacitaciones de liderazgo que como comunidad en Adoremos vamos a comenzar a dar a partir del día de hoy. Les voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica, cómo vamos a estar teniendo nuestras sesiones, cada cuánto, de qué trata, de qué hablamos, etcétera, ¿no? Bueno, para empezar, mi nombre es Esaú Vázquez Leal, soy músico de profesión, eso estudié. Ahorita estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Religiosas, que tiene que ver todo esto de teología, y bueno, está increíble, ahí vamos. También tengo 33 años, estoy casado, ahorita no tengo mi anillo, pero estoy casado, tengo una hija de 10 mesecitos, entonces soy papá primerizo, estoy aprendiendo muchísimas cosas de la vida, estoy aprendiendo muchísimas cosas de todo es nuevo en estos momentos para mí, entonces es increíble vivir esta etapa y pues nada, aquí estamos. Llevo desde que se fundó la comunidad de Adoremos. A lo mejor para quienes son nuevos o no saben qué es Adoremos, Adoremos nace hace 12 años aquí en Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México. Surge como una alternativa dentro de la ciudad para intentar ofrecer un espacio para todas aquellas personas que no les gusta la iglesia. Intentar crear un espacio atractivo para todas aquellas personas a las que no les gusta la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de la música, por medio de la adoración, por medio de las artes, por medio de lo bello, por medio de lo creativo. Entonces, es una comunidad que nació bajo esta visión. Nos movemos bajo el precepto de la nueva evangelización, que en el contexto católico pues es sencillamente llevar el mensaje de Jesús, el mensaje de vida, con nuevas formas, nuevos métodos, y sencillamente es eso, ¿no? Y parte de estas capacitaciones de liderazgo son fundamentales en lo que creemos, en nuestra cultura como comunidad y en nuestra visión acerca de el gran propósito que tenemos como iglesia, que es el alcanzar a nuevas generaciones. Así que vamos dando inicio. Esta capacitación de liderazgo surge a partir de una inquietud de Elia, mi esposa, que estaba a cargo de la comunidad de Ciudad de México y que empezó a darse cuenta que necesitábamos un lugar donde las personas aprendieran acerca de la influencia que pueden llegar a tener en la iglesia. Muchas veces no somos conscientes de la influencia que podemos llegar a tener y ejercer dentro de la iglesia, que eso es un liderazgo. Muchas veces no somos conscientes de los talentos impresionantes que Dios nos ha dado, no somos conscientes de todo lo que nosotros podemos dar y ofrecer a las demás personas y a nuestras comunidades eclesiales. No somos conscientes de muchísimo potencial que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, estas capacitaciones son una respuesta a esta necesidad que se veía. Entonces, decidimos hacerlo abierto al público para todas las personas que tuvieron una inquietud de formarse y dar un mejor servicio dentro de su comunidad, de su parroquia, etcétera, de donde sea que se muevan. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Pueden hacerla desde el chat, aunque la verdad, debo serles muy sincero, muchas veces soy pésimo en el chat, luego se me van. Voy a intentar más bien ser muy diligente con eso, o sea, me refiero a estar como revisando el chat todo el tiempo, pueden escribirlo ahí, pero si no, siéntanse con toda la libertad de abrir su micrófono y hacer preguntas sin ningún problema. O sea, si yo de pronto estoy diciendo algo y tienen una duda o una aportación, adelante, no se detengan, está bien, es un espacio para esto, ¿vale? Entonces, capacitación de liderazgo, predicación y ministración, y además worship. Estas sesiones vamos a estar hablando justo de liderazgo, de predicación y de administración una vez al mes. Estas sesiones van a ser una vez al mes, o sea, digamos, el primer lunes de cada mes. Y
en intermedio, o sea, digamos que vamos a tener una sesión cada 15 días. Entonces, a mediados de mes vamos a tener una sesión de worship que va a estar impartiendo, van a estar impartiéndola personas diferentes que son del ministerio de worship de Adoremos, ¿no? De Worship Combo, de este colectivo que estamos intentando crear y echar a andar todavía, ¿no? Entonces, van a ser personas que llevan muchísimos años dentro del worship y que pueden explicarnos qué es eso, qué es el worship, que es simplemente, o sea, es adorar a través de la música, la worship music, y cómo podemos conectar con Dios por medio de la música. Y vamos a estar hablando también de eso, ¿vale? Entonces, las sesiones van a ser, digamos, ahorita tenemos esta sesión de liderazgo, en 15 días vamos a tener de worship, 15 días después liderazgo, worship, y así nos vamos. Entonces, las sesiones van a ser cada 15 días, ¿vale? De todos modos, van a estar teniendo ahí la información, se las vamos a estar haciendo llegar personalmente, ¿no? Bueno, ahí a los datos que dieron de su inscripción. Así que vamos ahora sí de lleno, vamos a dar inicio con esto. ¿Cuál es el objetivo? Lo que les decía, lograr crear un entendimiento más profundo acerca de nuestro llamado en la iglesia, entendiendo de mejor forma los dones que Dios nos ha otorgado para poder brindar un servicio más completo dentro de mi comunidad. Era justo lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, tenemos un llamado, todos somos llamados, o sea, todos, desde el momento en el que hemos conocido a Jesús, le hemos dado un sí, que estamos sirviendo, o sea, estamos llamados a poner nuestros dones al servicio y ejercerlos de la mejor forma posible, ¿vale? Voy a mover este tantito porque me estorba un poquito la cámara. Luego dice, poder entender el impacto e influencia que podemos llegar a tener en las personas que nos rodean. Es justo como les decía en la introducción. Poder entender el impacto e influencia que podemos llegar a tener en las personas que nos rodean. ¿Por qué? No somos, o sea, regularmente cuando escuchamos la palabra liderazgo, sobre todo en un contexto eclesial y sobre todo en un contexto católico, luego nos remite a cosas negativas. Lo he vivido de antemano, ¿no? O sea, cuando escuchamos la palabra liderazgo pensamos en abusos muchas veces, ¿no? O sea, todo tipo de abusos, de autoridad, muchísimas cosas. Entonces el liderazgo, esta palabra puede generar muchísimo rechazo. Pero la realidad es que la iglesia está llena de líderes. Todo aquel que pertenece a la iglesia, tú y yo que pertenecemos a la iglesia, hemos tenido un llamado por Dios a servir a la gente. El problema está en nuestra visión del liderazgo. ¿Cómo vemos nosotros el liderazgo dentro de la iglesia? El liderazgo no debe ser de la manera en la que el mundo lo ve. E incluso si nosotros comenzamos a ver muchísimas pláticas, TED Talks, se me traba la lengua. Bueno, estas charlas TED. Y vemos, por ejemplo, a coaches famosos y demás que hablan de liderazgo, podemos ver que el liderazgo se está transformando y se está sufriendo un cambio de paradigma muy fuerte, que se asemeja más a la visión que todo cristiano debería tener acerca del liderazgo, que es el servicio, el servir, el darnos a los demás, el estar ahí para los demás. Esa es la visión del liderazgo desde una perspectiva y un contexto cristiano, desde la humildad, desde el servicio. Entonces, en vez de asustarnos, sería mejor que abrazáramos ese llamado y ejercer nuestro liderazgo. O sea, todas las personas que nos rodean van a ser impactadas por nuestras vidas, por nuestro testimonio, por lo que hablamos, por lo que predicamos, por lo que decimos, por lo que dejamos de hacer. Entonces, en el momento en el que somos de influencia para las personas, y no solo eso, en el momento en el que tú le dices, y no me van a dejar mentir, en el momento en el que tú le dices a alguien que eres cristiano, te vuelves escudriñado. O sea, como que las personas esperan más de ti, o sea, están como muy al pendientes de ti luego. ¿Por qué? Porque, pues, se odia a los cristianos, ¿no? Yo lo digo desde una posición de conocimiento, ya les estaré contando un poquito más acerca de mi testimonio, porque yo era total y completamente ateo, entonces yo odiaba a los cristianos y odiaba todo lo que ellos hacían, les llamaba hipócritas, para mí los cristianos eran lo peor del mundo, y entiendo cuál es la manera en la que nos ven las personas a nuestro alrededor. O sea, si tú vas a la iglesia,
es muy probable que hayas tenido este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos, justo, utilizamos eso a nuestro favor, entendiendo la influencia que nosotros podemos tener, nos puede ayudar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien escuché por ahí que habló? Adelante. ¿No? ¿Nada? Está bien, no se preocupen. A lo mejor fue ahí, se escapó un clic. Bien, vamos a darle continuidad. Que me empieza a emocionar y luego ahí me quedo. En esta primera sesión, la verdad es que vamos a hablar y explicar un poco el contenido de estas sesiones. Vamos a tener 6 sesiones de estas, esta es la primera, que van a estar divididas en 3 partes con 2 subtemas, ¿no? Vamos a hablar acerca de puro liderazgo, acerca de pura administración y después en las siguientes sesiones de pura predicación. La primera sesión vamos a abordar que es justo el liderazgo conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros a través de nuestro servicio? ¿Cómo es liderar conforme al corazón de Jesús? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el Evangelio acerca del liderazgo? ¿Qué es lo más importante? Vamos a hablar acerca de la cultura, la importancia que tiene la cultura en nuestra manera de liderar y cómo esto debería tener un impacto en las vidas de los demás. Y vamos a hablar acerca de cómo dar un acompañamiento, cómo caminar con otro, cómo ver por sus necesidades, cómo escucharle, todo esto. En la segunda sesión vamos a estar hablando acerca del famoso burnout, que en la iglesia se da muchísimo. O sea, si eres una persona que está muy acostumbrada a servir en la iglesia, a lo mejor ya habrás notado que hay muchos líderes que están así rebasados de la cantidad de actividades que tienen, entre su trabajo, entre el servicio de la iglesia, entre todo lo que hacen, se ven total y completamente rebasados y llega un punto donde tiran la toalla y muchas veces eso también te puede alejar de la fe. Como líder, el burnout es lo más peligroso que existe porque nos puede llevar incluso a ese distanciamiento de Jesús. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo evitarlo o cómo salir de ahí. Vamos a hablar también del fracaso. Casi nunca se habla del fracaso. Y la realidad es que como cristianos, a mí me encanta esto, como cristianos la mayor victoria que nosotros tuvimos fue a través del más grande fracaso, la cruz. Si nosotros lo pensamos en términos mundanos, la cruz fue el más grande fracaso, fue crucificado Dios. Pero Dios a través de ese grandioso fracaso sacó lo más grande y lo más bello que nosotros tenemos. La resurrección de Jesús, el perdón de los pecados, la salvación, la redención, la misericordia eterna, este amor infinito que Dios nos tiene, o sea, diría la palabra que se convirtió en un instrumento de tortura en un instrumento de gloria. Estoy parafraseando, no estoy diciendo exactamente lo que dice la palabra, solo es una paráfrasis. Y por último, en la segunda sesión vamos a hablar de cómo reinventar nuestro liderazgo. Ya fracasaste, ya fuiste víctima del burnout, ya no quieres saber nada más, quieres tirar la toalla, ya quieres no saber nada más de tus compañeros de comunidad, de tus compañeros de parroquia, de ministerio, de lo que sea, ya estás harto. Bueno, vamos a hablar de cómo podemos reinventarnos, cómo podemos levantarnos, ¿no? Un poco, pues lo que les decía, Dios puede sacar cosas increíbles del fracaso. Y casi no se habla de eso. Es impresionante. No sé por qué casi no se está hablando de eso. En las siguientes 2 sesiones vamos a estar hablando acerca de la administración. En nuestra tercera sesión vamos a ver qué es ministrar, esta palabra tan rara, a qué nos referimos cuando hablamos de ministración, qué es ministrar a una persona. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que es el grande protagonista de todo esto, acerca del liderazgo, acerca de todo lo que nosotros estamos haciendo. Ya sé cómo no estamos hablando del Espíritu Santo en las primeras sesiones. Hay un porqué y ya llegaremos a él. No se preocupen. Y hablaremos acerca de los dones del Espíritu Santo, cómo podemos ser abiertos a ellos, receptivos, no cerrarnos, no asustarnos, no juzgarlos, que son útiles, todavía existen, no es una exageración, es algo sobrenatural. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Vamos a hablar acerca de eso también, porque como líderes tenemos que ser capaces de reconocerlos y utilizarlos, si están ahí, para nosotros, los dones del Espíritu Santo. En la cuarta sesión vamos a hablar acerca de la oración
y de cómo conectar los corazones. Esta sesión va a ser muy práctica, demasiado. Vamos a estar orando y va a ser muy divertida. Es una sesión muy cool y muy divertida. Entonces, no se pierdan de verdad esta sesión. En las siguientes 2 sesiones vamos a hablar acerca de la predicación. ¿Qué es la predicación? En la 5ª sesión, ¿puedo predicar? No se me da hablar enfrente de la gente, tartamudeo, tengo muchas muletillas. ¿De verdad puedo predicar? Sí, todos hemos sido llamados a predicar, todos tenemos un llamado a la predicación, entonces no le temas a ello. Predicar no se trata de comunicar. Hay grandes comunicadores que no son predicadores. El predicar es llevar el evangelio de Jesús, llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de gracia, ese mensaje de vida, y no siempre tiene que ver con técnicas de comunicación. Aquí nos vamos a enfocar más en el por qué predicamos, cómo predicamos y cómo podemos hacer el mensaje de Dios llegar a los oídos correctos. Todo está en el corazón correcto, teniendo un corazón correcto. Entonces vamos a enfocarnos hacia allá. No te preocupes tanto. De hecho, Dios puede utilizar tus debilidades a su favor. Piensa siempre, si no has leído la Biblia, échate un clavado. Y hay muchísimos personajes bíblicos que no eran grandes comunicadores y Dios los utilizó para transmitir grandes mensajes. Por ejemplo, Moisés era tartamudo, ¿no? O sea, no hablaba como muy bien. De hecho, Dios pone a Aarón a su servicio y cuando nosotros leemos, Aarón habló, pues no tanto, Moisés hablaba muchísimo más. Entonces, hay muchísimos casos así. Por ejemplo, Pedro era tosco, no era bueno hablando, era un pescador que era brusco incluso, y cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles que él es lleno del Espíritu, da una de las predicaciones más impresionantes que vamos a leer en toda la Biblia, ¿no? Entonces, Dios puede utilizar tus muletillas, tu tartamudeo, tu timidez para hablarle a ciertas personas. Entonces, créeme, estás llamado a predicar. Y práctica, vamos a hacer una pequeña sesión de práctica de que unas 2 o 3 dinámicas para entender cómo podemos llevar a cabo esto de la predicación. Y en la 6ª sesión vamos a estar hablando acerca de inspiración, la inspiración divina que proviene del Espíritu Santo, que es necesaria justo para predicar, para crear mejores mensajes, cómo puedo apoyarme yo de mis gustos, de lo que a mí me gusta, de mi contexto cultural para hablar de un tema como el amor, como las relaciones, la misericordia, el perdón, etcétera, ¿no? Vamos obviamente a hablar acerca de la palabra de Dios. No puedo hablar de Dios si no lo conozco. Tengo que leer la palabra. Como líder tengo que estar imbuido en la palabra. Y por último, cómo podemos desarrollar una prédica. Es a propósito que vamos a hablar de la palabra de Dios al final porque va a ser como la gran tarea. Como líderes necesitamos no solo estar formados en cuestiones, pues sí, teóricas, teológicas o tener herramientas ahí de cómo mejorar nuestro liderazgo dentro de la iglesia. Si no estamos leyendo la palabra, si no estamos orando, que son justo las últimas sesiones, las últimas 3 sesiones, pues nuestro liderazgo no va a tener el impacto deseado. Y vamos a tener burnout, vamos a hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Entonces, este es nuestro programita. Sáquenle una fotito si quieren. También se les va a mandar este PowerPoint, no se preocupen. Y pues bueno, seguimos. Ay, se trabó. Ahí está. ¿Por qué estos temas? Bueno, liderazgo. Todos estamos llamados a llevar la buena nueva al mundo. Vayan anotándose estas citas bíblicas que vayan apareciendo. No importa que les vayamos a mandar el PowerPoint, no importa que los recursos vayan a estar a su alcance. Siempre es bueno que estas citas bíblicas, sobre todo, son muy importantes, las tengamos anotadas, acudamos a ellas en cuanto podamos e incluso nos las podamos ir aprendiendo de memoria. Son citas bíblicas impresionantes y que van a tener un impacto en nuestras vidas muy, muy positivo. ¿Vale? Entonces, si pueden ir anotando estas citas que vayan apareciendo, estaría increíble. Entonces, todos estamos llamados a llevar la buena nueva al mundo. Que eso es la Gran Comisión, Mateo 28, versículos del 16 al 20. ¿Qué es la Gran Comisión? Bueno, la misión y la visión de la iglesia. Hemos sido llamados a ir por los alejados, ¿vale? Ir a los confines del mundo y bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa es la misión. Entonces, todo cristiano tiene la misión de ir por aquellos que no conocen a Jesús.
Entonces, nuestras vidas tienen un impacto sobre la vida de quienes nos rodean. Y muchas veces no somos conscientes, lo que les decía. Necesitamos responder activamente a esta influencia, que es el gran mandamiento. Mateo 22, 34, 40, que es justo amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, adorarlo y amar a nuestro prójimo con todo, así como nos amamos nosotros, ¿no? Eso es el servicio. El servicio, el liderazgo, cómo respondemos a través del servicio, porque amamos a los demás, queremos, como hemos sido partícipes del amor de Dios, como hemos conocido cuánto Dios nos ha amado, como hemos conocido todo el perdón de Dios, nosotros sabemos de antemano, de primera mano, qué es lo que personas rotas allá afuera necesitan. No porque su comportamiento esté mal, no, sino porque genuinamente, desde un corazón sincero que ha experimentado el perdón, que ha experimentado el amor, queremos servirles a esas personas y queremos hacerles llegar el mensaje de salvación. Ese siempre debe ser nuestro propósito, nuestra motivación, nuestro motor, aquello que nos mueve como cristianos. El amor que ya hemos experimentado. No el castigo. Tienes que convertirte porque te vas a ir al infierno. No. San Francisco de Sales me encanta porque él lo dice. Si tú oras por temor a irte al infierno, no has entendido nada. Léanse este libro, está maravilloso, que es Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, y ahí lo explica increíblemente. O sea, si tú oras por temor a irte al infierno, no has entendido la gracia y el amor de Dios. Tú oras porque quieres estar con Dios. Si tú quieres llevar a los demás a la salvación por temor a que se vayan al infierno, no has entendido nada. Tú quieres llevarlos al amor de Dios porque has experimentado el amor de Dios de antemano, porque sabes cuánto puede llenar su amor tu corazón. Quieres que esa persona experimente ese amor de primera mano. Esa debería ser siempre nuestra motivación. ¿Vale? Y no lo digo yo, lo dice San Francisco de Sales. Acá para que no haya de que no, este ya está loco, está diciendo disparates. No, de verdad, eso es lo que creemos. Y grandes santos se han manejado y se han movido bajo esta certeza de fe. ¿Vale? ¿Por qué ministración? Bueno, necesitamos entender que somos capaces de llevar a los otros a un momento de encuentro con Dios. Somos capaces de que los demás puedan conectar con Dios. Somos vehículos, somos canales de la gracia. Y a través de nosotros, las personas pueden llegar a tener un encuentro real con Jesús, pueden tener un encuentro transformador con Jesús. Y a través de nosotros, sus vidas pueden llegar a dar un vuelco tremendo. Entonces, eso es la administración. Entender eso nos va a ayudar, ¿no? Y justo, entenderlo desde el contexto de Adoremos, con todo cuanto esto conlleva. Pero, ¿qué es el contexto de Adoremos? Justo esto que les decía, una comunidad de nueva evangelización que está abierta a los dones del Espíritu. No somos una comunidad de renovación carismática, pero estamos siempre abiertos a lo que el Espíritu quiere decir y a lo que el Espíritu quiere mover, ¿no? En nuestro contexto, nosotros creemos en una iglesia de puertas abiertas, creemos en la acogida antes que en la doctrina. ¿A qué me refiero con esto? En Adoremos creemos que es necesario primero acoger a las personas, escuchar sus problemas, entender sus corazones antes de esperar que tengan comportamientos perfectos. Si nosotros, como creyentes que caminamos, que estamos tomando estos temas de liderazgo porque queremos crecer dentro de la iglesia, si nosotros no somos perfectos, todavía necesitamos muchísima ayuda divina para caminar y seguir creciendo en la fe y santificándonos, ¿por qué esperamos que personas que no han tenido un encuentro con Jesús se comporten de maneras intachables o como nosotros nos comportamos? Entonces, en Adoremos creemos esto. Es primero y más importante la acogida y después la doctrina. Primero el encuentro y después el crecimiento, ¿no? Entonces, es esto a lo que a lo que nos referimos desde el contexto de Adoremos, ¿vale? Así es que es necesario aprender a escuchar al Espíritu Santo. Esto es fundamental, tanto para acoger, o sea, dejar que las personas vengan a nosotros, para acompañarlas en este camino de fe, es necesario que escuchemos al Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver Juan 16, 13. Ahí anótenles y las vemos. Y por último, la predicación.
Todos los cristianos podemos predicar. No hay otra manera de llevar el reino y aprender a hacerlo es parte fundamental de nuestra formación. Lo que les decía, todos hemos sido llamados, lo vemos en la Gran Comisión. La Gran Comisión, todos los cristianos estamos llamados a llevar el reino. Hey, muchas gracias, Karina. Sí, esa es la propuesta de Adoremos. Primero la acogida. Ya estaremos hablando y profundizando más de esto más adelante. Y bueno, esperemos que te guste y esta casa es de puertas abiertas. Católicos, todo esto. Entonces, qué bueno, me alegra. Y justo esto, la predicación. Si ya vimos que todos estamos llamados a llevar el mensaje, que es la Gran Comisión, pues es necesario que aprendamos a hacerlo de una gran manera. ¿Vale? Y aquí vamos a tener Romanos 10:17. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Este es el momento para aventarlas. Díganme, si tienen alguna duda, algún comentario, algo, ahora es cuando. Los escucho. ¿Todo bien? ¿Todo entendido? A mí, Claro. no sé si me escucha. Sí, te escuchas perfecta. Ok, gracias. Sí, desde que escuché la propuesta me encantó mucho porque ciertamente es la propuesta del Papa Francisco, una casa de puertas abiertas que acoge, escucha, no juzga y y cuando vi lo de Adoremus y ahorita que me dices que ese es como lo principal a lo que se le quiere llegar, pues me encanta eso. Es primero recibir, escuchar, con un corazón abierto, un corazón no pasivo. Y yo creo que la clave es eso. Jesús curó con amor y el amor pues no juzga. El amor solo trata de eh, curar las heridas. Y en el transcurso las cosas se van dando. Entonces me encantó esta parte. Gracias. Exactamente. Muchas gracias por compartir. Efectivamente, justo así. Lo que empieza a suceder es que en este mundo de cosas instantáneas queremos ver cambios muy rápido, pero el Espíritu Santo se toma su tiempo, sobre todo con las personas, ¿no? Y tenemos que aprender que los procesos llevan su tiempo. A mí me encanta que la historia de Santa Teresa de Ávila tuvo su primera conversión y después se enfrió, ella lo cuenta, se súper enfrió, y años después, la verdad no recuerdo cuántos, creo que tengo ahí el recuerdo que eran 20 años, ahí si alguien tiene el dato correcto, estaría, si me lo pasan estaría increíble, según que fueron más o menos 20 años después tiene su segunda conversión, y es cuando tiene este cambio radical y ya accede a las moradas, el castillo interior, todo esto, pero pasaron muchos años para que esto sucediera. Y nosotros a veces queremos que las personas que no conocen a Jesús se comporten así rapidísimo cuando todavía ni siquiera conocen a Jesús. Y luego ya conocen a Jesús y ya les estamos exigiendo, estamos poniendo cargas, estamos poniendo estándares imposibles que luego nosotros, ni nosotros logramos llegar a esos estándares, pero a ellos les queremos poner esos estándares. Y antes de tener la paciencia y de caminar con ellos y de que sepan que la iglesia es para ellos y seguir caminando y que no pasa nada, todos estamos en el camino, todos estamos creciendo, no, empezamos a apartar, a quitar, y eso está muy cañón. Eso justo es la cultura, como bien dices, del Papa Francisco, y es lo que queremos seguir fomentando. Muchísimas gracias y de eso se trata. Vamos a continuar y justo, liderazgo. ¿Por qué hablar de liderazgo en la iglesia? Eso, Jesús vino a este mundo en un tiempo y contextos específicos y habló conforme a la época. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como cristianos estamos en una burbuja. Entonces, tenemos que conocer el contexto que nos rodea, conocer en dónde estamos parados, por qué estamos parados aquí, qué está diciendo el mundo, qué es relevante para el mundo. ¿Cómo le vamos a llevar el mensaje a ese mundo al que hoy en día la iglesia no es relevante? Entonces, si Jesús vino a este mundo en un tiempo y contexto específicos y habló conforme a la época, es necesario que nosotros hagamos lo mismo. Abrazar nuestra identidad como líderes, entender que somos de influencia en nuestro entorno, en nuestro contexto y en una época específica. O sea, porque no es lo mismo un liderazgo en Tabasco como un liderazgo en Monterrey, como un liderazgo en Australia, en España o en Inglaterra. Entonces,
es necesario entender dónde estamos parados. Jesús entendió dónde estaba parado y hablaba y utilizaba las parábolas con símbolos, con imágenes que las personas de la época podían entender. Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Entender dónde estamos parados y utilizar el contexto y la época en la que estamos para llevar ese mensaje. La nueva evangelización comprende que el mensaje de salvación no cambia. Sin embargo, las formas y maneras de presentarlo e incluso organizarlo deben ir siempre en contraste con el contexto vivido, lo que les decía. El mensaje no va a cambiar. No se trata, porque mucha gente cree que cuando se habla de nueva evangelización se trata de licuar el mensaje, ¿no? He escuchado muchísimo esto, el cristianismo light, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que se trata de utilizar las herramientas que el mismo mundo está utilizando para llevar el mensaje. Para que las personas tengan un encuentro con el que sí transforma vidas, porque nosotros no transformamos ninguna vida. Quien transforma vidas es Jesús. Y a ese se nos olvida. Entonces, la nueva evangelización se trata de entender nuestros contextos, abrazarlos, caminar en ellos, como Jesús hizo, y llevar ese mensaje. No un mensaje ligero, no, el mismo evangelio en otro vehículo. Y es entonces que entendemos que un líder es un agente de cambio. Y aun cuando la palabra liderazgo no se encuentra textualmente en la Biblia, bueno, hay versiones que sí, ¿no? Ya a lo mejor algunas versiones evangélicas, como la Nueva Versión Internacional o la Lenguaje Actual. Creo que en la Biblia del Selam, una Biblia que apenas está saliendo, de la Biblia de la Iglesia de Latinoamérica, ahí ya también utilizan la palabra liderazgo. Pero es que también lo pongo aquí porque me he encontrado con muchas personas que justo se niegan a utilizar la palabra liderazgo o les causa mucho picor, escozor más bien, esta palabra porque en la Biblia no está. Pero la realidad es que no tiene que estar la palabra textual cuando el contexto y el comportamiento y la situación sí están. O sea, ¿alguno de aquí podría negar que Moisés era un líder? Creo que no. ¿Alguno de aquí podría negar que Elías era un líder? ¿Que Eliseo fue un líder? ¿Alguno de aquí podría negar que el rey David fue un líder impresionante? ¿Podríamos decir que Jesús no fue un líder? Claro que fueron líderes. Ejercían un liderazgo y Jesús, sobre todo Jesús, ejercía el modelo de liderazgo que queremos utilizar, el modelo de liderazgo del servicio, ¿no? Entonces, justo, si la palabra liderazgo no se encuentra textualmente en la Biblia, sí podemos hablar de líderes a lo largo de la historia de salvación. Muchos, y hombres y mujeres, como Ruth, por ejemplo, ¿no? María. O sea, claro que habían muchísimos hombres y mujeres que ejercieron su liderazgo de una manera impresionante y que Dios se valió de ellos para darnos este mensaje de salvación. Pero, ¿a qué nos referimos con un liderazgo conforme al corazón de Dios? Bueno, liderazgo no es sinónimo de poder, lo que decíamos. Y en la iglesia se ha utilizado mucho desde esta manera, ¿no? O sea, yo puedo entender si a lo mejor tú hoy traes, o tú que nos escuchas, no sé, traes una renuencia ante esto del liderazgo porque fuiste muy lastimado por algún líder dentro de tu iglesia y lo entendemos. Y como iglesia siempre tenemos que aprender a pedir perdón por eso, por esos abusos. Porque los hay. Y decir que no los ha habido es irresponsable y no ayuda a sanar muchísimas cosas dentro de nuestra de este amado cuerpo de Cristo. Tenemos que reconocerlo, lo hay. Pero no es el modelo de Jesús. El servicio es primordial. En el modelo de Jesús, el servicio es primordial. Jesús nos lo dice. Si quieres ser el primero, o sea, los últimos serán los primeros. Y da una clase magistral del servicio cuando le lava los pies a Pedro, por ejemplo. Jesús da una clase magistral de servicio cuando Él se entrega en la cruz. Jesús todo el tiempo estaba sirviendo. Jesús
todo el tiempo señaló los abusos de poder, justo cuando hablaba acerca de que su yugo era suave y su carga ligera y que los maestros de la ley ponían cargas imposibles. Jesús todo el tiempo está hablando acerca del servicio como el modelo de liderazgo, la humildad, ponerse antes que los demás, dar nuestra vida por los demás, darnos. El servicio es darse, salir de uno, salir de nuestro egoísmo. Aquí les quiero contar una anécdota de Oscar, que fue Oscar Rivas, que fue quien fundó la comunidad de Adoremos. Él la llegó a predicar, así es que es de dominio público esta anécdota. Oscar, si nos estás escuchando, perdona por utilizar tu anécdota. Pero me encanta, porque él cuenta que en una ocasión él tenía como el dinero necesario, o sea, como estaba pasando como momentos a lo mejor no tan buenos económicamente, y que tenía el dinero necesario para comprarse una Biblia para jóvenes, ¿no? No recuerdo la edad que tenía, era muy joven, y que sintió como Dios le decía que ese dinero se lo diera a una persona de la calle, ¿no? Que estaba ahí. Entonces Oscar dijo que no, que se lo iba, era para su Biblia, para servirle mejor. Él estaba peleando con Dios y le decía, es para servirte mejor, entonces este dinero es para una Biblia, para formarme, para conocerte, etcétera, ¿no? Entonces que Dios le decía, no, es para este hombre. Entonces que Oscar ignoró lo que Dios ponía en su corazón, lo que Dios le estaba diciendo, y se subió al camión, el Metrobús, y que Dios estaba tan insistente que Oscar se tuvo que bajar en la siguiente estación, regresar con el vato y le dio el dinero que era para su Biblia, ¿no? Justo es eso, esa anécdota me encanta porque eso es salir de uno. Salir de uno, aun cuando a veces uno cree que está haciendo cosas piadosas, o en este caso, comprarse una Biblia. Cuando nosotros leemos el Evangelio de una manera activa, y activa me refiero a que lo intentamos llevar a cabo, entendemos cuando Jesús dice, tuve hambre y no me diste de comer. A lo mejor Oscar se iba a comprar una Biblia, sí, pero al darle el dinero a este hombre, él llevó a cabo la Biblia, que es a lo que estamos llamados, hechos y palabras, sirviendo y saliendo de nosotros. Los últimos serán los primeros, justo, Mateo 19, 23, 30. Y entonces justo es eso, ¿no? Nosotros creemos en este modelo de Adoremos que primero se acoge a las personas, no importa, ¿no? Tú te vas a dar a ellos, no importa lo que ellos crean, no importa si son abortistas, no importa si son de la marea verde, no importa si son de la comunidad LGBT, que hoy parece que tenemos una guerra declarada totalmente contra ellos y nos olvidamos que son personas, nos olvidamos que Jesús también hubiera venido por ellas, que Jesús hubiera entablado conversaciones con ellos. Y entonces la iglesia debería ser un lugar donde primero los acogemos, sin escandalizarnos. No aprobamos a lo mejor muchas cosas, es verdad, pero ¿cómo ellos van a conocer lo que nosotros profesamos si no han conocido al por qué lo profesamos? Entonces, primero acogemos, luego pertenecemos. La pertenencia viene cuando ya tienes este encuentro con Jesús. Y a veces puedes pertenecer sin haber tenido todavía el encuentro, con Jesús. Por eso aquí pongo, después de pertenecer, encontrar, porque es ese encuentro con Jesús. Ya que encontramos a Jesús, enseñamos. Entonces, como líderes, acogemos, dejamos que el otro pertenezca, lo guiamos a su encuentro con Jesús, le enseñamos la doctrina, por qué creemos lo que creemos, por qué en materia de fe hablamos acerca del matrimonio, por qué el matrimonio es importante, o por qué el sacerdocio, por qué esto, por qué bautizarnos, por qué comulgar, por qué la liturgia. Todo eso cobra sentido después del encuentro. Y después le enseñamos a servir. Ese debería ser como el círculo, digamos, que hay que seguir con las personas, ¿no? Y esta persona que ahora va a servir, obviamente ya aprendió a servir, va a acoger, va a llevar a alguien más a que pertenezca, va a llevar a alguien más a un encuentro, le va a enseñar y lo va a llevar a servir. No forzosamente todo esto siempre pasa en el mismo orden. A veces alguien ya tuvo el encuentro y después pues lo hay que acogerlo, pertenece y enseñas, ¿no?
Lo único que jamás puede ir primero, o bueno, Dios es increíble y se puede valer de muchas cosas, pero, o sea, la experiencia nos ha dicho que no puede ir primero, es el enseñar, porque nuestra fe, a diferencia de muchas otras cosas, se basa en el encuentro de alguien, se basa en alguien, en Jesús resucitado, no se basa en la doctrina. Nosotros no creemos en la doctrina, creemos que Jesús resucitó y esto da pie a la doctrina. Entonces, la doctrina no se enseña sin que haya habido un encuentro con Jesús. La doctrina, si se enseña sin el encuentro con Jesús, no tiene sentido. Créanme, no tiene ningún sentido la doctrina sin el encuentro con Jesús. Porque toda la doctrina se ha construido bajo la base de que Jesús resucitó. Lo dice San Pablo. Y justo aquí a la derecha tenemos el círculo concéntrico de los pilares que creemos en Adoremos, que son fundamentales, pero no solo en Adoremos, sino en la iglesia en general, que es justo el pertenecer, el crecer, el servir, el alcanzar y el adorar, ¿no? Son los pilares fundamentales de nuestra fe. Nosotros pertenecemos a la iglesia, nosotros crecemos en la iglesia, nosotros servimos en la iglesia y para los que no son de la iglesia, alcanzamos. Estamos llamados a alcanzar. Y todo esto gira alrededor de la adoración. La adoración es el centro. Si no adoramos, si Jesús no está en el centro, lo que les decía, si Jesús no resucitó, o sea, no podemos pertenecer, no podemos crecer, no podemos servir, no podemos alcanzar. Como cristianos creemos que la adoración es el motor, es la gasolina, es que si es el motor no puede ser la gasolina, ¿no? Pero es más bien la adoración es aquello que le da el sentido y mueve todo lo demás. El motor, vamos a llamarle el motor. Es lo que mueve todo. Si nosotros no estamos adorando es cuando viene el cansancio, donde viene la desilusión. Nosotros no estamos adorando es cuando viene la falta de perdón, la falta de amor. Todo esto. Por eso adorar es constante y está en el centro, está ahí incrustado en el centro. ¿Pero a qué nos referimos con que, justo lo que venía aquí atrás, ¿no? Aquí, que Jesús vino a este mundo en un tiempo y contextos específicos y habló conforme a la época. Ya hablamos acerca de cómo es un liderazgo conforme al corazón de Dios y el servicio. Bueno, no podemos escaparnos de la cultura, no podemos vivir en burbujas, no somos Amish. Si no saben quiénes son los Amish, son comunidades religiosas que se apartan y viven sin electricidad, son comunidades donde autosustentables, donde como que vivieron parados en el tiempo, ¿no? Nosotros no creemos eso, porque Jesús vino en un contexto y tiempos específicos. Entonces nosotros tenemos que conocer esos tiempos específicos. Como ya lo hablamos, es necesario conocer la cultura en la que estamos viviendo para poder llevar el mensaje. No podemos hablar un mensaje que es relevante por medio de medios irrelevantes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos el mensaje más increíble que hay. Jesús resucitó y somos salvos. Pero no sabemos cómo darlo. Y por ejemplo, ¿aquí han leído Narnia? ¿O han visto las películas de Narnia? La 1. ¿Han visto Narnia? ¿Alguien ha visto Narnia? ¿No? ¿Nadie ha visto Narnia? Bueno, si no han visto Narnia, vean Narnia. Qué tarea, vean Narnia. C.S. Lewis era súper amigo de J.R.R. Tolkien. Quienes no saben quién es Tolkien. No, de verdad no han visto Narnia. Wow, vean Narnia, está increíble. Súper, Jorge, qué bien. Sí, los que no hayan visto Narnia, vean la 1. La bruja, ¿cómo se llama? Las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. La bruja y el ropero. Eso, gracias. Gracias, Alberto. Justo. El león, la bruja y el ropero. Vean esa película. Es una épica. Es una historia épica y se van a dar cuenta de muchas similitudes en cierto momento en esa película con la crucifixión de Jesús, en Aslan. Lewis cuenta el mensaje de una manera épica, porque Lewis conocía su contexto, conocía cómo contar historias, lo utilizó a su favor y nos entregó una saga de libros que trata acerca de Jesús.
Las Crónicas de Narnia son una de las obras de fantasías más impresionantes para evangelizar a las personas. Él presentó el mensaje, le dio una envoltura distinta y lo llevó a las masas. Eso es la nueva evangelización, eso es conocer la cultura, eso es saber en qué contexto estoy parado. Voy a hacer un poquito, los que ya me irán conociendo, puedo a veces ser muy escandaloso. No escandaloso me refiero con gritar, sino que puedo provocar escándalo con algunas opiniones. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si como cristianos yo puedo entender todo esto que pasó con Buzz Lightyear? Pero si en vez de eso vemos la película y hablamos de lo bueno, porque allá afuera, lo que les decía, es necesario no podemos hablar un mensaje que es relevante por medio de medios irrelevantes. Voy a seguir y ahorita retomo lo de Buzz Lightyear. Entender la cultura siempre nos permitirá utilizar los medios necesarios para que el mensaje sea oído. Entender la cultura siempre nos permitirá utilizar los medios necesarios para que el mensaje sea oído. Lo repito porque esto es muy importante. Y les voy a poner como ejemplo la predicación de Pablo en Atenas. En Hechos 17, versículos del 16 al 34, nosotros vamos a encontrar que Pablo, en su viaje en Atenas, se encuentra que hay un altar a un dios desconocido, pero un altar a un dios desconocido de los griegos. Ojo, no es que los griegos estén haciéndole un altar a un dios porque sabían que a lo mejor había un dios que había creado otras cosas. No, o sea, era un altar a un dios por si se les había pasado algún dios, porque ellos tenían muchísimos dioses. Entonces, no es como que sea una proyección del Dios en el que nosotros creemos. No, ese altar era total y completamente pagano. Era impensable para un judío acercarse siquiera a ese altar. Y era aún más impensable, imagínense comparar ese altar pagano con el templo en Jerusalén, pensándolo desde la perspectiva judía, ¿no? Nada que ver, era o sea, utilizar ese templo pagano para hablar de Dios como lo hizo San Pablo era un escándalo para un judío. Porque obviamente los griegos no lo estaban pensando en esta perspectiva, como hay, a lo mejor sí hay un Dios que creó todas las cosas. No, era un templo pagano más. Y Pablo lo utiliza a su favor. Utiliza este templo diciéndoles, hay un Dios que no conocen y yo les vengo a hablar de este Dios. Utiliza el contexto a su favor para llevar el mensaje, para que el mensaje sea escuchado. Y si nosotros escuchamos, leemos Hechos de los Apóstoles, en comparación con la predicación de Pedro o predicaciones anteriores, donde habían muchísimas conversiones, podríamos decir que esa predicación de Pablo fue un fracaso total. Porque lo tiraron de a loco, dice la palabra que cuando escucharon que Pablo estaba hablando de la resurrección, muchos se alejaron y se rieron de él. Pero lo que quiero rescatar de aquí es que Pablo logró que escucharan su mensaje. Pablo necesitaba que lo escucharan. ¿Cómo lo hizo? Utilizando su contexto a su favor. Utilizando el contexto a su favor. Y otra enseñanza que nos deja este pasaje es que justo es Dios el que transforma los corazones. No importa qué tan buen predicador seas, Pablo era el predicador por excelencia. Y aún así esa predicación podría considerar, y lo pongo entre comillas, podría considerarse un fracaso. Pero Dios utiliza ese fracaso para poner, la revelación nos da ese fracaso para que nosotros entendamos que necesitamos utilizar el contexto para que las personas puedan escuchar el mensaje. Si hoy en día tú en redes sociales comienzas a hablar de Jesús y empiezas a utilizar un lenguaje religioso, las personas ni siquiera te van a leer, ni siquiera te van a escuchar. De inmediato te van a cerrar, te van a darle scroll, van a ir al siguiente reel, a la siguiente historia, no les interesa. Porque no somos relevantes. La iglesia es irrelevante. Hoy en día es irrelevante. Entonces, conocer el contexto nos lleva a envolver el mensaje, utilizar el vehículo por el cual las personas están hablando, por ejemplo. Buzz Lightyear es mala.
O sea, ni siquiera es como por el beso este que causó tantísima polémica. La película simplemente fue mala. Pero con toda la polémica se le dio más reflector y ni con todo ese reflector se levantó esa película, porque es mala, la historia es mala. Bueno, yo no la he visto, pero la verdad no la he visto, pero vi muchísimas críticas de críticos no cristianos, que me gusta conocer la cultura y el contexto, y la mayoría coincidían en que realmente no es una gran película, no fue bien lograda. Pixar lleva unos años así, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de haberle dado tantísima polémica lo hubiéramos usado a nuestro favor? Como Pablo. Claro, ahí hay algo claramente en lo que no estamos de acuerdo y que está sucediendo en esa película, es verdad. Pero si en vez de concentrarnos en eso, utilizamos algo que la mayoría de las personas va a ver para sacar el mensaje cristiano, porque no nos vamos a meter acá en teología, pero existe existe, o sea, todo lo que Dios hizo, vio que era bueno, etcétera. O sea, hay una tendencia del hombre como criatura a expresar la bondad y lo bueno de Dios. La teología católica dice que podemos encontrar a Dios. Alguien que no es creyente puede encontrar a Dios en la creación. Es más difícil porque obviamente siempre va a tener estas barreras que no le permiten ver la luz completamente, pero sí se puede. Bueno, es rápidamente explicado, pero justo eso, ¿por qué no encontrar esta luz que está ahí, tenue, y magnificarla? Eso es lo que hizo Pablo en Atenas, pero nosotros lo hemos dejado de hacer. Entonces, como líderes, conocer la cultura y magnificar la luz que puede existir en lo que la gente está hablando, podemos usarlo a nuestro favor para que la gente conozca a Jesús y sea lo que transforma los corazones. ¿Y qué es esta cultura del reino? La cultura del reino, los valores del reino, que es justo la misericordia, las bienaventuranzas, perdonar 70 veces 7. Muchos hoy quisiéramos que cayera fuego, muchos quisieran que cayera fuego sobre la comunidad LGBT. Y nos olvidamos del evangelio donde Santiago y Juan le dicen a Jesús, oye, le decimos que caiga fuego sobre esta ciudad, no recuerdo la ciudad, perdón, en estos momentos, pero Jesús les dice, no, 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 ¿qué te pasa? Bueno, no dice eso, ¿no? Pero me lo imagino así como, oigan, tranquilos. La iglesia es contracultural, los valores del reino son contraculturales. Allá afuera hay corrientes de amor propio donde te dicen que incluso tienes que alejarte ya hasta de tu familia, ¿no? Nosotros tenemos esto de perdonar 70 veces 7. Entender que todos somos pecadores, todos estamos rotos. Somos muy contraculturales los cristianos, pero si viviéramos el evangelio de esa manera, tendríamos más impacto que estar alzando la voz ante estas otras cosas, condenando. El perdón, como testimonio, por ejemplo, tiene más reflector y más impacto en la vida de una persona que si la estás condenando por lo que está haciendo todo el tiempo. El amor, la redención, tiene más impacto que el castigo. El arrepentimiento, la misericordia, tiene más impacto que el castigo. Es contracultural. Vivimos en una cultura de castigo. Una cultura de cancelación, por ejemplo. Los actos son más valiosos que las palabras, pero siempre tienen que ir juntos. Hechos y palabras. Dios a través de la historia siempre actuó por medio de hechos y palabras. Y nosotros como imagen de Dios, creados a su imagen y semejanza, tenemos que actuar en hechos y palabras. Me encanta porque siempre, por ejemplo, como cristianos, sobre todo católicos, nos escudamos en esto que dicen que dijo San Francisco de Asís, creo que siempre se lo atañen a él, o San Agustín, nunca recuerdo a quién se lo atañen, pero esto que decían que predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario usa palabras. Está increíble porque, claro, los actos son más valiosos. Los hechos, lo que haces, tiene más impacto que lo que dices, porque lo que haces va acorde a lo que dices. Pero muchos católicos lo toman como pretexto para no hablar del evangelio, ¿no? Ah, no, mi testimonio es suficiente. Pues no. San Francisco, muchas gracias. Sí, siempre tengo ahí esa duda de quién se lo atañe.
pero lo utilizamos como un pretexto para no hablar de nuestra fe y no es así. O sea, es verdad que los actos son más valiosos que las palabras, pero las palabras son necesarias, hechos y palabras. Dios siempre estuvo actuando y hablando, actuando y hablando. Jesús hablaba, me encanta cuando le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Causa un revuelo con los fariseos y entonces les dice, hijo mío, levántate y anda. Se levanta y anda. Palabras y después hechos. Así era Jesús, así somos nosotros. Hechos y palabras. Conocer la cultura nos debe llevar a ser contraculturales, llevar a cabo los valores del reino, utilizar la cultura a nuestro favor y mientras un mejor testimonio tengamos y que vaya acorde a lo que predicamos, mejor. Y en Adoremos, nosotros creemos que es bueno ser generosos, ser honorables, somos inofendibles y somos excelentes. Esto no quiere decir que lo llevamos siempre al pie de la letra. Como les decía al principio, todos estamos en un camino de crecimiento en la fe, pero intentamos ser generosos, ser honorables. ¿A qué nos referimos con ser honorables? Suena como muy señor Miyagi, pero nos referimos a honrar a las personas por quienes son, hijos de Dios. Y se nos olvida cada rato. Las personas son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tu esposo es un hijo de Dios. Tu novia es una hija de Dios. Hay que tratarlos como tal. Tienen esa dignidad. Somos inofendibles. Este tiene un asterisco porque todavía está ahí como y puede ser como muy raro, pero nos referimos a que intentamos siempre ver lo mejor, no siempre asumir lo peor. O sea, si en tu comunidad de pronto sucedió un malentendido, en vez de asumir lo peor, espera, no asumas lo peor y habla con la persona antes de ofenderte y hacer todo un drama, porque somos buenísimos para eso. Yo soy buenísimo para eso, la verdad, soy muy dramático. No, primero esperar, hablar y arreglar las cosas. Creemos mucho en eso. Y somos excelentes en que siempre tenemos que intentar la excelencia, siempre. Por ejemplo, hoy empecé un poquito tardecito en recibir a las personas, unos 2 minutos, ¿no? Perdónenme, pero siempre vamos a intentar ser puntuales. Si estás en el Ministerio de Música, estudiar tu instrumento, estudiar las canciones. Si estás sirviendo, limpiando baños, ver cuál es el mejor producto para sacar las manchas y el sarro, ¿no? O sea, lo que sea, hacerlo con la mejor excelencia posible. En tu trabajo, hacer tu trabajo de la mejor forma porque eres un hijo de Dios. En tu edificio, mantener a lo mejor tu entrada limpia. Yo qué sé, eso es ser excelentes porque como hijos de Dios estamos llamados a ese testimonio. ¿Me explico? Entonces, de eso se trata conocer la cultura. ¿Dudas hasta aquí? Porque ya estamos entrando a la recta final. Entonces ahora sí ya, si hay dudas, ahora es cuando, si es que díganme si hay dudas. Sobre todo de la cultura o no sé, de algo, ¿no? ¿Todo bien? A ver, aquí hay un chat. Todo clarísimo, excelente. Muchas gracias, Natalia. Muy bien, entonces nadie, ¿verdad? Pues, seguros. Ya, todo está bien. Bien, entonces ya entrando a la recta final. Una de las cosas más importantes para ejercer nosotros nuestro liderazgo dentro de la iglesia es el acompañamiento. Y no le ponemos tanta atención. Lo dejamos ahí nada más. Regularmente en la iglesia, esta es la parte en la que fallamos. He visto que hay muchísimos retiros y hay muchísimas experiencias de fe en la iglesia, experiencias donde las personas muchas veces tienen un encuentro genuino con Jesús. Pero la experiencia se va enfriando. Y debido a que no existe un buen acompañamiento, muchas personas abandonan la fe, abandonan esa experiencia y se vuelve solo como una anécdota. Y justo voy a leer textualmente lo que dice acá, ¿no? Parte de brindar un servicio es entender que todos hemos sido llamados para acompañar. Jesús a todos los cristianos nos dio el llamado de ir a todos los pueblos, que es la gran comisión, lo que vimos al inicio. E independientemente de los dones con los que hemos sido equipados, siempre tendremos a personas a quienes discipular. O sea, ¿a qué me refiero? No importa si tú eres el predicador,
en turno, no importa si te tocó poner las luces, las velas, no importa si eres un servidor eh, extraordinario en la liturgia, no importa realmente en qué estés sirviendo, si eres músico, etcétera. Siempre vas a tener a personas a quienes discipular. El nuevo miembro del coro, la nueva chica que llega a catecismo, los niños de catecismo, no sé, siempre hay personas a quienes discipular. Tu amigo que te preguntó acerca de tu fe, acerca de que por qué siempre estás muy alegre, por qué vas a la iglesia, qué es eso de Jesús. Siempre hay personas a quienes discipular. Las personas que tuvieron un encuentro ferviente con Jesús y después se van enfriando. Personas que van a querer saber sobre nuestros procesos en la fe, que van a buscar nuestro consejo. No temamos acompañar. El Espíritu Santo nos va a brindar sabiduría. Vamos a poder ministrar, esto lo vamos a ver más adelante, ya cuando nos metamos en el tema de la administración, pero no temamos. Saber dar acompañamiento será algo de vital importancia conforme servimos dentro o fuera de la iglesia. Porque incluso en nuestros lugares, esto me encanta, porque incluso en nuestros lugares fuera de lo espiritual, podemos encontrarnos con personas que abracen la fe debido a nuestro testimonio y que van a querer conocer más de lo que vivimos. Entonces, no temas a darle tu tiempo a las personas. Obviamente siempre tienes que ordenar tus prioridades. Yo, por ejemplo, estoy casado y a mí me encanta. Decimos que nuestras prioridades, obviamente, en nuestro matrimonio está Dios. Luego somos nosotros, como matrimonio, mi esposa y yo. Luego está nuestra pequeña, contrario a lo que se cree. Bueno, obviamente, ahorita que está súper bebé, pues sí, necesita todas nuestras atenciones, pero la prioridad seguimos siendo nosotros. Si nosotros no estamos bien, no vamos a poder criarla bien a ella. Entonces, justo son esas las prioridades. Dios, nuestro matrimonio, la pequeña, nuestros trabajos, y ahí, ¿no? Esas son como las prioridades. Pero obviamente, ordena tus prioridades. Y obviamente, si estás casado, no le vas a dar prioridad a tu amigo o a una amiga, porque tu prioridad es tu matrimonio. Sin embargo, si puedes darle tiempo a las personas para discipularlas y ayudarlas a crecer en la fe, acompañarlas en ese momento que están pasando, en el que sienten que Dios no los escucha. Darles una visita cuando te están diciendo que por más que oran, sienten que su situación no cambia. Ayudarles a entender para qué sirve la oración. ¿A qué nos referimos con que Dios aún hace milagros? ¿Qué son los dones del Espíritu? Tener ese tipo de charlas con las personas es muy necesaria y esas son las charlas que van a cambiar vidas y que van a mantener a las personas dentro de la iglesia y dentro de un contexto de fe. Es a eso a lo que me refiero, que como líderes, como personas dentro de la iglesia, tenemos un impacto y una responsabilidad que en vez de huirle, deberíamos abrazar con amor y llevarlas a cabo, porque eso es ser iglesia, estar para los otros. ¿Y cómo podemos acompañar? Con un corazón sincero. Si alguien llega y te dice, oye, es que escuché que habían ciertos tipos de oración y tú no sabes cuáles son los tipos de oración, dile, no sé de qué me estás hablando, pero mira, yo te escucho, cuál es tu inquietud, a ver qué está pasando, porque quieres saber más de los tipos de oración. Ah, pero mira, conozco a alguien que a lo mejor se puede saber, te paso su teléfono. Un corazón sincero es hablar y estar ahí con humildad, en no inventarnos cosas. Aprender a ser vulnerables. Primero ver la viga en mi ojo. A lo mejor tienes un amigo en la fe que está cojeando en, no sé, tiene una novia y está coqueteándole a otra, yo qué sé. Antes de acercarte a él desde una posición de juicio y castigo, ve la viga en tu ojo. A mí me encanta lo que decía San Agustín, sí sé quién es, sí estoy seguro quién era. San Agustín decía que la única diferencia entre una prostituta y él eran las circunstancias. O sea, eso me encanta porque él lo explica de esa manera. O sea, no hay ninguna diferencia. Los dos estamos tan propensos a caer.
¿Por qué yo voy a llegar desde una posición de superioridad a hablarle a ellas? Habla desde el amor, no desde el castigo. Siempre recordar nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad va a ser lo mejor para acompañar, porque nos va a ayudar a acercarnos desde una posición de servicio, no de juicio o de superioridad. Siempre estarnos recordando. Hay un librito del Papa Francisco, antes de que fuera el Papa Francisco, como Bergoglio, que se llama La acusación de uno mismo. El título puede ser muy fuerte, pero habla justo de esto, de todo el tiempo. Si nosotros todo el tiempo estamos conscientes de nuestras fallas, de nuestras debilidades, vamos a poder ser más misericordiosos con los demás. Crear espacios de encuentro. ¿Cómo acompañamos? Pues crear espacios de encuentro. Un café, momentos para, como estos, por ejemplo, estos de liderazgo. No sé, crear momentos para catequizar. Poder tener espacios seguros donde las personas se sientan bien en hablar de lo que les acoge. Tú crear un espacio en tu casa, por ejemplo, donde sepan que si vas a hablar con ellos y que quieren exponerte una duda de fe genuina que tienen, a lo mejor tienen una crisis de fe, no los vas a juzgar y que les vas a ayudar y que saben que no vas a estar diciéndole a todas las personas que lo conocen que tiene una crisis de fe y que es un blasfemo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa mucho. Invertir tiempo, lo que les decía. Tenemos todas nuestras prioridades, pero podemos invertir tiempo en las personas. Y eso hace falta en la iglesia, muy cañón. Escuchar activamente, realmente escuchar, no luego dar consejos. A veces las personas solo quieren que las escuches. Oración constante, esta es como de las más importantes. Orar realmente por las personas. ¿Nunca les ha pasado que están en un grupo a lo mejor de la iglesia y alguien dice, ay, oren por mí por esto y todo? Sí, oramos. Y realmente nadie ora. Solo dicen como, ay, sí, oramos. Está cañón. Una oración constante, o sea, realmente detenerte. Alguien te pide oración, te detienes. Alguien nos dio un tip increíble, que era como escribe la oración en ese momento y la manda por WhatsApp. Eso me gusta, porque está padre. Pero si no eres de estar escribiendo la oración, está bien, pero hacerla. O sea, a lo mejor estás en tu trabajo, paras un minuto y, Señor, te pido por las necesidades de tal, por favor, abrázala y que en este momento puedas sentir tu presencia, ¿no? Y miren, me acabo de dar cuenta, perdónenme, no hicimos oración inicial. Bueno, disculpen, ¿no? Al final oramos. Y por último, claridad, ser claros. Esto va junto con el corazón sincero. Ser claros en lo que comunicamos, ser claros en lo que necesitamos, ser claros también en que a lo mejor decirle a la otra persona que no es el mejor momento en el que la podemos acompañar, pero que nos dé, o que podemos dirigirle a alguien más. Siempre hablar con claridad es lo mejor. Evitamos malos entendidos. Ser claros con nuestras intenciones, con nuestro corazón, es siempre la mejor apuesta. Siempre va a ser la mejor apuesta. Entonces, esto grábenselo. Estos son tips impresionantes desde mi experiencia. Muchos los he aprendido a la mala, créanme. A mis 33 años no son tantos, pero he estado al frente en Adoremos de varias cosas y sí. Esto lo he aprendido a la mala y son cosas que nos pueden ayudar a ser una mejor iglesia. Y por último, ya para ir cerrando, en conclusión, bueno, vamos a dar unas pequeñas tareas. No son así como, wow, las super tareas, ¿no? Sino, bueno, o sea, con las super tareas me refiero a que no los voy a poner a hacer como una, ¿cómo se dice? Una presentación de PowerPoint o algo así, sino más bien son aspectos internos que vamos a estar trabajando durante estas sesiones. Por ejemplo, en la siguiente sesión de liderazgo, pues que falta un mes y 15 días para la de worship. Entonces, es bastante tiempo para que vayamos haciendo un trabajo interno y leamos cosas, etc. Conocer los pilares de Adoremos. Estos se los vamos a mandar justo dentro de del PowerPoint en Ahí vienen en los círculos concéntricos, ¿se acuerdan? El de la derecha son los pilares, el de la izquierda es como el proceso de liderazgo que deberíamos tener. Entonces, se los vamos a mandar.
para que los vayan teniendo. Al final los pilares de Adoremos son los pilares de toda la iglesia, porque los pilares se basan tanto en la Gran Comisión como en el Gran Mandamiento. Entonces, estos 5 pilares surgen de ahí, y es la iglesia, es lo que Jesús nos encomendó, que son pertenecer, crecer, servir, alcanzar, y todo esto como núcleo el adorar, ¿vale? La segunda tarea es preguntarme si reconozco la cultura de mi ambiente de trabajo, de mi escuela o de mi colonia, ¿no? Ya no hablemos de mi ciudad, de mi país, etcétera. Bueno, muy específicos, ¿no? ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo puedo yo utilizar la cultura a mi favor para que las personas conozcan a Jesús? Ese tipo de cositas. La tercera, conocer mis fortalezas y debilidades. Hay un test buenísimo que es el test de Gallup, ¿no? Tienen costo, pero hay muchísimos otros test que nos ayudan como para conocer nuestras fortalezas, debilidades como líderes, etcétera. O sea, todo esto de, por ejemplo, yo soy más creativo o soy más de pensamiento estructural, o sea, como todo este tipo de cosas nos va a ayudar a saber hasta dónde sí, hasta dónde no, qué podemos delegar, qué no podemos delegar, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Como líderes, si somos excelentes, sí creemos que como cristianos estamos llamados a ser excelentes, a dar lo mejor de nosotros, porque Dios necesita y merece, bueno, no necesita, Dios merece lo mejor de nosotros, pues hay que invertir en nosotros, en conocernos, ¿no? Te digo, el test Gallup me encanta, es muy bueno, pero hay muchos otros test que no son que no tienen costo y que nos pueden ayudar, úsalos, usa todas esas herramientas. Hay muchísimas, hoy en Internet hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a conocernos, a mejorar nuestro liderazgo, etc. Y por último, preguntarme si hay alguien a quien le he dado acompañamiento o le estoy dando acompañamiento, ¿vale? Para poner en práctica esto, ¿no? El cómo acompañar. Y pues listo, muchísimas gracias en esta primera sesión. A lo mejor fue demasiada información ya con las diapositivas van a poder a lo mejor profundizar un poquito más. Vamos a intentar a lo mejor, eso todavía no está seguro, estamos trabajando, hacerles llegar como los borradores de esto, para que a lo mejor puedan tener más material de trabajo, etcétera, pero se los confirmamos en estos días, ¿vale? De todos modos, estas sí se las vamos a hacer llegar. Dudas, comentarios, algo que quieran agregar. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí, por escuchar, por estar tan atentos. Y pues nada, díganme si hay alguna duda, alguna sugerencia, algo que quieran que abordemos en las siguientes sesiones, con todo gusto. Se aceptan sugerencias, preguntas, de todo. Alberto, claro que sí. ¿Tienes alguna bibliografía que estés manejando tú? Sí, sí, eso me faltó, sí. Se los hago llegar también, ¿vale? Junto con con este PowerPoint, les hago llegar la bibliografía. Son varios que están buenísimos, entonces sí, se los voy a hacer llegar. Uno que tienen que, o sea, es que hay algunos que son base, ¿no? Por ejemplo, hay dos que les recomiendo muchísimo, que son la Evangelii Gaudium, la Alegría del Evangelio, que fue la primera, el documento pastoral, primera encíclica que sacó el Papa Francisco. Esa habla totalmente de la nueva evangelización y de todos estos pilares y acerca del liderazgo. Y hay un libro que me encanta, lo mencioné ahorita, que es La Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Ese habla justo acerca del corazón sincero, ese es buenísimo. Esos dos son los que ahorita se me ocurren, pero de todos modos les voy a poner una bibliografía si quieren. Lo voy a agregar aquí en el PowerPoint para que cuando se los mandemos, pues ya esté en el PowerPoint, ¿vale? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra? ¿Algo más que quieran preguntar, saber, pedir, sugerencia? ¿Algo? Ahora es cuando. Bueno, yo. ¿Sí? La verdad, muchas gracias. Muy claro, conciso. Me encantó la espontaneidad con que se ve que se nota la experiencia. Y bueno, la obra de Dios, ¿verdad? Y lo que habla es la propia experiencia. Como dices tú,
uno puede hablar desde lo que ha caminado, del encuentro que Dios, de lo que Dios ha hecho con uno. Y te agradezco mucho, adoremos. Yo me metí porque estoy asesorando un grupo de pastoral juvenil en la parroquia. Wow. Y queríamos, y uno de los proyectos también es abrir grupo de profesionistas, jóvenes profesionistas. Claro. Entonces, tratamos de entender este ambiente de tanto pastoral juvenil, está un poco revuelta, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Porque apenas está empezando, pero también tratamos de entender esta parte de los profesionistas jóvenes, y por dónde llegar para evangelizar, esto que decía, nuevas maneras de evangelizar, no cambiar el mensaje, sino en el contexto, en la cultura que se está viviendo, cómo agarrar de los elementos que tiene la cultura. Y una de mis preguntas era de las tareas que nos dejaste. Entonces, pues ya me metiste a trabajar. Ya Este, sé, perdón. no te preocupes, eso, sí reconozco la cultura y sí me hace mucho ruido porque yo digo, yo estoy joven, pero aún estando joven, en conocer el ambiente o la cultura del joven o del profesionista, se me ha dificultado un poco porque lo que yo viví o lo que yo vivo es muy diferente a lo que están viviendo ahora. Ujú. Claro. Déjate digo, yo soy consagrada, soy religiosa. Este, Wow. este, eh, y tengo mucho que aprender de ustedes y por eso estoy aquí, me encanta, la verdad, muchas gracias. No, Están aportando a no, mi vida gracias. y a mi servicio. Este, y creo que de ahí parte, tengo mucho que trabajar, ¿verdad? Empezar por conocer la cultura, sí, de la sociedad en la que estoy, en la parroquia que estoy, pero en este caso que estoy trabajando con los jóvenes, que queremos impulsar esto con los profesionistas, jóvenes profesionistas, pues conocer su cultura, porque si no, pues desde que yo le voy a hablar de ejemplos que para ellos ya son pasados, quizás, ¿verdad? Entonces, sí, agarrar los propios elementos de su cultura. Entonces, no sé si algo de eso vayas a tocar tú, este, para personas como yo, que todavía no sé mucho, no estoy en ese ambiente, te digo, me trabajo un poquito más con la gente adulta. Entonces, ahorita este es el reto, no reto, es la aventura y la experiencia nueva de estar con los jóvenes y conocerlo un poco más, Claro. Me gustaría si se pudiera un momento dado, usted que ya tiene experiencia y caminar como jóvenes, compartir un poco lo que ustedes ven dentro de la cultura y el ambiente del joven. Joven, decía jóvenes adolescentes, pero también jóvenes profesionistas, si se pudiera. Sí, 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 sí. De hecho, tenemos como una serie Ujú. justo para hablar de todo esto de la cultura. Entonces, vamos a checar cómo hacérselas llegar y también darla, porque justo Gracias. el tema de la cultura es apasionante y abarca muchísimas cosas. Así de rápido, el consejo que yo puedo dar precisamente para esta tarita es escuchen mucho. No cerrarnos, que bueno, no es el caso por lo que escucho, y eso es muy bueno, ese ya es un gran paso, pero justo como las generaciones pasadas, o sea, nosotros, yo tengo 33 años, ya también hay cosas que a lo mejor no entiendo de jóvenes de 16, pero por ejemplo, yo tengo la fortuna de dar clases, como músico doy clases, y tengo muchos alumnos de 13, 14, 15, 16 años. Y lo que procuro hacer es escuchar lo que me hablan, lo que me platican, y lo que les decía, todo esto se puede conjugar, o sea, todo lo que vimos el día de hoy es integral y se puede utilizar en muchos niveles. O sea, lo que les decía de escuchar y, por ejemplo, no juzgar, puede ser en este sentido. Hoy, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que las nuevas generaciones están perdidas, escuchan puro reggaetón, se la pasan en el TikTok, en esto, en el otro. Pero si en vez de juzgar, agarráramos la cultura y entendiéramos, a ver, ¿por qué están tanto tiempo en TikTok? ¿Qué están viendo en TikTok? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el fenómeno cultural que significa TikTok? ¿Por qué escuchan reggaetón? ¿De verdad solo escuchan reggaetón? ¿Qué otra música existe? ¿Qué más hay?
qué puede existir. Que a mí no me gusta este estilo de música no quiere decir que no tenga que gustarle a otros. O sea, como estar muy abierto ayuda muchísimo a conocer los contextos a los que queremos llegar. Entonces, siempre, esa sería mi recomendación, escuchar mucho y no desde, o sea, vuelvo a repetir, sé que no es el caso, pero siempre me gusta hacer hincapié en eso, nunca desde el juicio, sino más bien desde el aprendizaje. Eso ayuda muchísimo a conocer la cultura, así como de rápido, ¿no? Te digo que tenemos justo como un curso de cultura que ya seguro muy pronto ya lo vamos a estar dando y sacando, que abordamos más estos temas, pero así de pronto, eso, estar atentos, no juzgar tanto, escuchar, ver, ¿no? O sea, ver qué es lo que está pasando, por qué se comportan como se comportan, todo eso ayuda muchísimo. Y así, eso es lo que podría yo recomendar muchísimo. Te agradezco mucho y créeme que me encanta eso de, te digo, me quedé muy enganchada con eso que dice de la acogida, aceptación de la persona. Yo también le apuesto mucho eso. Y me gustaba eso de no ver calificativo o accidentes de las personas, sino ver la esencia de la persona. Y eso quita muchas barreras. Sí. Entonces, yo también apuesto mucho a eso. Jesús le apuesta a cada uno de nosotros, a nuestra esencia. Entonces, ¿por qué no apostarle a eso? Entonces, me encanta, por eso me encanta y me inscribí. Creo que fue una buena opción. Dios lo puso todos los medios. Gracias, Wow. de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias, de verdad. Nos anima muchísimo a seguir haciendo esto. Y de verdad, muchísimas gracias. Y si ya no hay como más dudas, vamos a cerrar con una pequeña oración, ¿les parece? Que abrimos sin oración, perdónenme, pero vamos a cerrarles para ya darle clausura a esto. Así que, vamos a ponernos en presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este momento, gracias porque nos permites servirte, Señor, porque nos permites conocer a más personas que están en este camino, que tienen una sed increíble de ti, de saber más acerca de ti, de poner los talentos que tú les diste, que tú nos diste a tu servicio, Señor. Porque creemos en ese amor impresionante y creemos en ese reino de Dios que tu Hijo vino a predicar y que ha llevado a nuestras vidas y que queremos llevar a las vidas de los demás. Te pido que esta noche, Señor, tú confortes los corazones de cada uno de los aquí presentes y de los que no se pudieron conectar, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos, aún antes de que te las digan, Señor. Así es que reclamamos esa promesa y te pido por ellos, por sus necesidades, por su salud, por su economía, pero sobre todo por sus corazones, Señor, para que sigan siendo dóciles a ti, a tu espíritu y a todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros y a través de ellos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días para hablar acerca de worship. Va a estar compartiendo con nosotros Mario Hernández y ya él se presentará ese día. Va a estar increíble su charla y nos vemos prontito. Muchísimas gracias y hasta luego. Que Dios los acompañe. Bonita noche, sí, claro. Gracias igualmente. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias.